Bueno, Manuel, ¿cómo te parece? Estamos cumpliendo 10 años en la hora clave. 10 años, ¿no? Qué Este rápido. matrimonio televisivo ha durado demasiado. Que parece tan rápido, ¿ah? Sí, Imagínate tú, además, cómo comenzó todo aquello, ¿no? Que eran, bueno, aquellos momentos eran difíciles de alguna muy manera, ¿no? difíciles. Por lo que ocurría en el país, por todo. Bueno, y había que diseñar un programa que también, en ese caso lo trabajamos tú y yo, con la compañía de Luis Murphy. Luis Murphy es nuestro gran Que productor, se nos fue que venía de lamentablemente. una gran experiencia como productor, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos viendo, porque teníamos un reto, te recuerdas que era, bueno, 8 de la noche, el tradicional horario estelar, el prime Claro. time comenzaba, ¿no? Y entonces, ¿qué programa vamos a hacer? Era, ¿qué tipo de programa? Vamos a hacer una cosa mm, que tome en cuenta todos los elementos de los programas de televisión, pero que no repita los conceptos tradicionales del programa, Claro. que no sea un programa de entrevista solamente, que no sea un programa que noticioso, todos son, es lógico que sean así, pero en el caso nuestro había que establecer como una diferencia, ¿no? Claro, pero es que como tú dices, todo es noticia. Claro, Depende además la forma que tú le des, la manera como el público se va a enganchar o no. Entonces, Luis Murphy, ya que lo mencionas, uno, bueno, yo creo que el gran productor que ha tenido este canal por supuesto, histórico, lamentablemente falleció hace unos años. nos acompañó unos Nos años, ¿no? acompañó muchísimo. Es más, la hora clave se debe a Luis. Él Claro. le puso el nombre. Pues dijo, oye, estamos en un horario Que se estelar tomó de un programa muy conocido en la televisión argentina. que se llamaba parecido. Sí, sí, Exactamente. Entonces, bueno, en ese momento nosotros estábamos pensando, bueno, ¿qué hacemos? En realidad, no sé si recuerdas que en eso tuvimos unos grandes confidentes en ese momento. Uno de ellos fue eh, Héctor Susí, que hacía el claro. famoso programa de cocina aquí en Globovisión. Y el otro fue Así Guillermo cocina Susi. Betancur Oteiza, así cocina Susí, y Guillermo Betancur Oteiza, que estaba en Ars Publicidad, uno de los fundadores de Ars. Y ellos dos no solamente nos estimularon a quedarnos y a no hacer algo distinto, algo que realmente el público le dijera un poco más allá de lo que eran los programas noticiosos, que había muchísimos, sí, había programas noticiosos, estaban, bueno, todos los bloques de noticias, estaban los programas de entrevistas, entonces no podíamos hacer un programa que simplemente fuera un programa más de entrevistas, sino que de alguna manera le dejara al público, contribuyera desde todos los puntos de vista, por ejemplo, a contar la historia como debía ser contada, a hacer programas que tuvieran que ver con los temas de la comunidad, con temas políticos, pero no exclusivamente político-partidistas, sino la gran política, y hacer programas de investigación. Entonces nosotros en ese sentido yo creo que por ahí nos enfocamos y Claro, ha sido exitoso, porque la gente no solamente ha pegado eso de cuál es la clave, esta es la clave y la hora clave, sino que de verdad la gente se ha enganchado porque llega un momento que tú te saturas de de tanta tensión de la noticia, etcétera, y necesitas algo que como que te ayude a pensar, te ayude claro, a coger mínimo, como decimos en claro. Y criollo, era ¿no? media hora, 20, 27 minutos, Exacto. 25 minutos. ¿Y cómo Bueno, lo el repartíamos? formato. ¿Cómo lo repartíamos? Entonces nos pusimos de acuerdo en los negros, ¿no? Ujú. En los segmentos. El primero era dar a conocer el tema, ¿no? Después había, en los primeros programas, ¿te acuerdas? Una opinión que se consultaba en la calle Exactamente. sobre el tema que íbamos a tratar. Y bueno, eso le daba mucha fuerza al programa. Después venía la entrevista, que inicialmente la hacías tú, la entrevista. Después venía también comentarios en relación a lo que era el tema central y a la entrevista. Y finalmente, como siempre, venía el comentario, el remate, ¿no? Parecía que era poco tiempo, pero logramos No, es hacerlo mucho. En televisión es mucho lo que se dice en claro, 3 minutos. lo aprovechamos bastante, ¿no? Sí. No, y además ese formato ha ido derivando Después en estuvo función de las cambiando. disponibilidades también Claro, porque las claro, disponibilidades de producción no son las mismas. En claro. un canal que en aquel momento estaba prácticamente comenzando, que mucha gente había dejado su espacio, y que ahora hay de todo y por todas partes, y entonces Claro, las exigencias está como, es un conglomerado mucho más complicado, ¿no? De manejar y desde el punto de fíjate vista que de no producción. se habían desarrollado las redes sociales complementarias de la televisión, como ahora había, por Exactamente. supuesto, el Twitter, pero el Twitter no tenía la fuerza que tuvo posteriormente el Instagram, que tiene hoy en día, ¿no? Ni el TikTok, ni se diga el TikTok. Exacto. Entonces, bueno,
lo que sí usábamos mucho era el propio equipo del canal, hacer las entrevistas en la calle, ¿no? Salir a la calle. Claro. Y por esa vía hicimos varios programas también fuera del local del canal. Que sería lo Pero ideal, que siguiéramos haciendo lo esos programas hicimos en varios combinados, sitios pero muy importantes. Por ejemplo, lo hicimos en el Ateneo de Caracas, lo hicimos en la Fundación USLAR, ¿no? Lo hicimos casa de algunas personas amigas. a veces eh, íbamos a casas, a veces claro, en la propia calle, en claro. algún sitio que fuera idóneo, pues nosotros ahí hacíamos. Pero yo creo que lo interesante es el concepto. Fíjate tú que desde un principio, no sé si te acuerdas aquellas reuniones tan sabrosas que hacíamos con Guillermo Betancourt, que Guillermo siempre fue un poco como junto con Héctor. Eso sí, fueron como una especie como de ángeles de la guarda que tenemos nosotros al principio, ¿no? Y Guillermo nos citaba de repente, vamos a vernos en tal parte. Entonces se llevaba una encuesta. Los primeros meses, ¿te acuerdas? Los primeros, Claro, cuando arrancó el programa, durante el primer año, digamos. Y entonces siempre nos decía, mira, aquí me trae una encuesta de ARS, esto está fabuloso, miren cómo están ganando espacio, cómo están ganando público, etcétera. Eso, por supuesto que eso nos entusiasmaba y nos acompañaba, porque en claro, ese sin duda. momento fue un momento, como tú dices, muy duro, donde prácticamente estamos, bueno, sometidos a un fuego cruzado y bueno, uno tiene que tener también mucha personalidad, mucho sentido de lo que es el deber que tú tienes que estar, mientras no haya una razón de peso para tú dejar un espacio. Eso es lo que me decían a mí, por ejemplo, los periodistas cuando yo cubría la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿recuerdas? Claro, Que eran asambleas, en el año se hacían dos asambleas en dos países diferentes. Y los periodistas, veteranos de dictaduras del Cono Sur, me decía, mira, Maki, cuando en tu país los medios se vean de alguna manera constreñidos o en riesgo, eso es una ventana siempre. Ten en cuenta que lo primero tiene que ser para ti el público. Pero eso es yo creo lo que hemos hecho. Y yo veo hacia atrás y digo, valió la pena y hacerlo. además tú sabes qué cosa interesante, ¿no? Por ejemplo, hicimos, bueno, los programas históricos, ¿no? Que Ujú. normalmente se hacen, tú sabes, recordando una fecha, ¿no? Y se hace, pero nosotros, claro, recordábamos la fecha, pero la desarrollábamos con entrevistas que alimentaban y fortalecían, digamos, el tema, ¿no? Mucho, con posiciones contrapuestas, mediante sonido que se tomaba, es decir, la historia, todo por supuesto bajo un guión como se corresponde, ¿no? En Claro, estos casos, y entonces tratábamos de profundizar el tema. Y no era un tema específico, de los temas históricos, los temas que tenían que ver con la vida cotidiana también. Recuerda, por ejemplo, una cosa que recuerdo mucho. Nosotros hicimos prácticamente, en el caso de Venezuela, pero particularmente de Caracas, la geografía de Caracas. así es. Era parroquia por parroquia, lo que pasaba en tal zona. Y yo me Luego, acuerdo cuando tú dijiste, Gardel vino a Caracas. claro, Yo dije, bueno, ¿en serio? Entonces me dice, sí, vamos a entrevistar a una periodista que tiene todos los detalles. Lo traí y claro, me fue un programazo, porque claro, muchísima gente no tenía idea, a lo mejor tenía una vaga idea que había estado en Caracas, pero no sabían exactamente todo lo claro. que había ocurrido con Gardel aquí. Y por otro lado, me recuerdo, y es bueno mencionarlo en este momento, es por estos días en que lamentablemente estamos recibiendo esas noticias tan terribles de la guerra en Medio Oriente, cómo Venezuela fue un país no solamente de paz, sino acogedor, solidario. Y trajimos a un nieto de López Contreras, Manuel, que nos Claro, echó el cuento de los famosos buques de la Esperanza, que claro, llegaron, atracaron en Puerto Cabello con una cantidad de judíos a bordo, que por orden de Hitler, si no los recibía ningún país, había que ahogarlos en alta mar. claro. Y entonces, fue en aquel momento en donde muchos países, lamentablemente de la región, se negaron. Y fue Venezuela, y además a instancias, porque una de las grandes abogadas humanitarias de todo ese grupo fue la señora López Contreras, la esposa Así del es. general López Contreras. Y llegaron al recibimiento Y el de ese recibimiento fue barco, por ejemplo, apoteósico. en Puerto Cabello. Ujú. Fue la gente salió a la calle, ¿cómo fue? Muchos se radicaron en Huihue, en la zona esa que está allí en Carabobo, ¿no? De esos de los que vinieron. Pero además cumplimos varias etapas históricas, ¿no? Por Sí, ejemplo, hicimos uno completo sobre la caída del muro de Berlín, que era una etapa, sobre que todos fue muy los interesante. procesos, digamos, que han ocurrido en América Latina en ese momento, políticos y también hechos naturales, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, cuántos cataclismos han ocurrido en el mundo, cuál es el que ha tenido mayor repercusión. Bueno, hicimos uno sobre Hiroshima y Nagasaki, sobre los efectos. A propósito que está muy a tono con lo que ocurre hoy.
día, claro, el claro. lanzamiento de la primera bomba atómica. Y bueno, y temas de eso, y también con personalidades que venían a nuestro programa y nos contaban, por supuesto, como invitados, también lo que habían sido sus testimonios personales, ¿no? Claro, Muchos dirigentes políticos de esa época vinieron a hablar, por ejemplo, Carlos Canache Mata, lo recordamos mucho, como nos contó acaba de fallecer. claro, nos contó mucho de Rómulo Gallego en México, estaba exiliado, cómo atendió a Gallego, qué decía Gallego ese tipo de programas lo Claro, hicimos. era como tener, tú sabes lo que yo creo lo más valioso de todo eso, que hemos logrado tener tanto de Venezuela como del exterior, muchos, como titulaba su libro sobre la época de la editora de Pérez Jiménez, Jorge Dager, muchos testigos de excepción de lo que ha pasado, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Y en ese sentido, pues esos testimonios son valiosos precisamente porque vienen de venían de quienes venían, pues. Claro, sin duda. Ya esas personas, muchas de ellas no están, ya muchas de ellas han fallecido, pero sin embargo, qué grato fue poder no solamente recoger esa experiencia de viva, sino poderla transmitir con toda serenidad y sin estridencia, o sea, muy reflexivamente a nuestro público, a nuestra gente, para que la gente simplemente, como es la función de todo comunicador, o sea, da los elementos para que la gente razone, discierna y tome su decisión. Claro. Bueno, hicimos también, de alguna manera, a través de ese programa, un recorrido por el país, ¿no? Exacto. Por las tradiciones, bueno, el caso del Zulia, por ejemplo, la gaita, se contaba la historia de la gaita, pero era el Zulia. El caso de las festividades regionales, todo, ¿no? También Religiosa y no y no religiosa, de religiosas, tradición. también culturales, ¿no? Exacto. Bueno, es que ese concepto de programa permitía eso o permite eso. Así que es muy difícil hacer, digamos, a estas alturas una compilación. No hicimos tantos programas de esta naturaleza, sino que lo Yo no fuimos sé ni haciendo de cuántos acuerdo. programas llevamos nosotros ya. La última vez ¿Tú había llevas esa cuenta? 1400 fue la última vez que fue, ya hace unos meses, Ya ¿no? hemos hecho 1400 Sí, sí programas. que íbamos, claro. No te olvides que nosotros íbamos de lunes a viernes. Bueno, y ya eso es bastante, ¿no? Claro, En días, ¿no? sí, claro. Y bueno, imagínate, bueno, ahora después de la pandemia todo el mundo quedó un poco grabando Claro, ya en era los otra noticieros, cosa, ¿no? etcétera, pero en realidad nosotros pasamos mucho tiempo en vivo y fue Claro, muy interesante todo aquello. Yo recuerdo cuando estábamos en el primero de los estudios que tuvimos, siempre, siempre la recuerdo porque fue una bella y gran amiga y una mujer de televisión que marcó historia, que fue Carmen Victoria Pérez, que vino de Margarita y nos dijo, vengo de Margarita especialmente a participar con ustedes, porque yo no salgo de Margarita. Bueno, bueno. esa también se nos fue, pero hay que ver todo Y lo que nos contó recuerda lo ese que viene día. a hacer el programa, ¿no? ¿Ah? Hablar de Susana Godín, que acababa de morir Vino a en hablar de Susana, Margarita. Y entonces a exactamente. partir de habló de Susana, por supuesto, y de lo que significó el concurso de Mi Venezuela en aquella época. Y así varios casos, ¿no? Importantes, ¿no? De personajes que venían y aprovechamos la oportunidad para profundizar en esos temas, ¿no? Que yo creo que esa es una de las grandes fortalezas del programa que nos permite profundizar, aun cuando, evidentemente, profundizar en un tema en los escasos poco más de 20 minutos, que contando las promociones y los cortes y tal, dura un programa, no es fácil y realmente es un poco fantasioso decir que lo vamos a lograr en ese tiempo, pero yo creo que como nosotros antes sí investigamos, entonces podemos un poco condensar todo lo que queremos significar, todo lo que queremos darle a un tema. Y una de las cosas interesantes también de este programa es que hay muchos programas en la televisión venezolana, y además es lógico, que se pautan en función de un personaje, una personalidad, que eso también es válido. Pero en el caso de nosotros nos propusimos privilegiar los temas, los Claro. grandes temas. Entonces, es en base a un tema que nosotros escogemos el invitado, escogemos el otro invitado que viene por sonido, escogemos las imágenes que vamos a poner, etcétera, etcétera. Eso es importante destacarlo, Sí, es decir, nuestros invitados están condicionados por el tema y vienen a enriquecer el tema que ya ha sido tratado en el primer segmento, ¿no? En esa reflexión, en esa síntesis histórica, y que después son alimentadas con los sonidos, ¿no? Del exterior, pues, las personas exacto. que hablan también sobre el tema, es decir, en unos casos lo enriquecen, en otros casos, lo cual también es bien interesante, pueden tener diferencias con lo que dijo el invitado en estudio, pero eso es parte de enriquecer el tema, ¿no?
Y claro. finalmente, bueno, siempre nos ha correspondido la responsabilidad de culminar con que esa es la clave. Así es, así es. Y yo creo que eso ha sido pegajoso, porque yo no sé qué te pasa, pero a mí en la calle la gente me dice, mira, Maggie, ¿cuál es la clave? Entonces, la gente de verdad se ha compenetrado, pues se ha enganchado con el asunto. Y yo creo que también una de las cosas interesantes es, bueno, que hemos logrado integrar un equipo. Mira, cuando Luis Murphy se nos fue, nosotros nos sentíamos así como en un hoyo, porque aquí todo el que está en un programa de televisión es importante, porque tiene una función que cumplir. Y es una cadena. Si un eslabón falla, se rompe. Y Luis, Y cuando se fue Luis, no sé, ¿te acuerdas que nosotros estábamos, nos sentamos así? Dios mío, aparte del dolor que sentíamos por haberlo perdido, porque fue un gran amigo y era un ser humano de primera calidad, nosotros decíamos, bueno, ahora ¿cómo sustituimos a Luis? ¿Qué hacemos? Y entonces, bueno, empezamos nosotros a tratar de medio resolver, pero empezaron a llegar muchachos, jóvenes productores. Ahorita claro, tenemos Iván Figueira, que lo está haciendo muy bien, que han aprendido todos los intríngulis del oficio, que nos ayudan bastante, y el equipo también de técnicos, de camarógrafos. Este es un canal que se hizo también con las uñas, que aprendió a abrirse paso en momentos de mucha dificultad, antes y y que ha después, sí, llenado, con los ¿no?, un antiguos dueños, espacio con los actuales, importante, ¿no?, en la que ha llenado un comunicación. espacio importante. Yo siento que nosotros también lo hemos llenado. Y hasta ahora, gracias a Dios, pues mira, hemos podido nadar o sea, ¿cómo se llama? Nadar en río revuelto, ¿no? Nadar en mar revuelto con todavía con la nariz fuera del agua, ¿no? Y creo que, te digo que ha valido la pena, porque creo que es mucha la gente que se ha beneficiado del trabajo que nosotros estamos haciendo, que lo han disfrutado, que han aprendido, que muchos se han creado, hemos contribuido a crear conciencia en muchas cosas, pero por otra parte también hemos contribuido a que mucha gente también se sienta tranquila, porque cuando tú das información Claro, y la das de una forma serena y madura y consciente, pues evidentemente la gente, eso contribuye a que la gente tenga un poquito de ¿no? confianza en medio de una situación tan incierta, ¿no? Y también se han abierto pues las puertas de la televisión, de la pantalla, a personas que seguramente nunca pensaron estar allí. Es Eso decir, es una de porque las cosas que creo yo que tú tiene el llamabas, por programa. ejemplo, a una persona, siempre se ha dicho ahí, bueno, eso que llaman ahora el influencer, ¿no? Pero antes había, tú sabes, esas figuras mediáticas que tú recurrías a ellas siempre. Mira, Ujú, ocurrió tal cosa, llámame, vamos a invitar a fulano de tal. Pero como nuestro programa dependía del tema, exacto. había temas que para enriquecerlo había que recurrir a personas que en muchos casos nunca conocieron una cámara, no tenían la menor idea, pero les pareció importante pues Bueno, y yo creo que que se con le eso diera ese nosotros, espacio. eso que tú dices, se le ha dado visibilidad y espacio a gente que tan valiosa, gente que está enseñando en las universidades, gente que está investigando en los laboratorios, gente que está simplemente escribiendo en su casa, y de repente, mira, lo llamamos, vienen, aportan muchísimo en un programa, y la gente descubre, mire, ¿dónde estaba este señor que ustedes invitaron? ¿Dónde estaba escondido? No, no estaba escondido, sencillamente que hay que buscar a la gente que puede aportar, que puede enriquecer un tema y traerla y darle la oportunidad de hacerlo. Bueno, esa es la clave. Y esa es la clave.